de los argumentos del petrismo para desmontar el sistema de salud ha sido el enorme, según ellos, número de quejas que recibe. Por ejemplo, el representante David Racero, en febrero del año pasado, decía lo siguiente: más de 360.000 súplicas de vida por tutela y 1 millón de quejas. Esos eran los argumentos de Racero y de Carolina Corcho, que lo acompañaba en una foto, para desmontar las EPS, desmontar el sistema de salud. Pues bien, ahora que las EPS han sido intervenidas en su gran mayoría por el gobierno nacional, pues uno esperaría que esas quejas se hayan reducido dramáticamente, porque el argumento era que las EPS habían convertido a la salud en un negocio y que ese aspecto era el fundamento de ese gran número de quejas que, según Racero, según otros políticos, se había desbordado. Pues bien, ya podemos analizar qué ha ocurrido. En abril se intervinieron 2 de las EPS más grandes, o de hecho, las más grandes del país: la Nueva EPS y Sanitas. La Superintendencia de Salud mensualmente elabora un reporte de quejas contra las EPS. Seguramente habrán caído de manera dramática las quejas en este periodo ya de más de 2 meses. Seguramente ya prácticamente no habrá ninguna queja en esas EPS, porque pues ya no son un negocio, sino que son administradas por agentes del gobierno de Gustavo Petro, no buscando el ánimo de lucro, sino buscando únicamente, según lo que nos dicen, el bienestar de los afiliados. Pues veamos los números que reporta la Superintendencia de Salud. Según la Superintendencia, en mayo de 2024 hubo en total 146.000 quejas contra las EPS. ¿Eso será mucho? ¿Será una gran mejora respecto a lo que teníamos antes? Pues no, corresponde a un aumento del 15% respecto a mayo de 2023, cuando estas EPS, Sanitas o Nueva EPS, que son las más grandes, todavía operaban administradas por los gerentes nombrados por sus accionistas. Pero ¿qué pasaría si los comparamos con marzo? Apenas un mes después o un mes antes de que fueran intervenidas estas EPS por el gobierno. Pues en marzo de 2024 el número de quejas era de 119.000, todavía más abajo. Incluso habían disminuido frente a marzo de 2023. Pero no miremos el saldo agregado de las EPS, sino específicamente aquellas que fueron intervenidas a principios de abril, como fueron la Nueva EPS y Sanitas. Pues Nueva EPS en marzo de 2024 reportaba 16.240 reclamos, lo que correspondía a 27.75 reclamos por cada 10.000 afiliados, versus lo que podemos ver en mayo de 2024, 2 meses después. Pues entonces la Nueva EPS reportaba 19.546, más de 3.000 quejas adicionales, lo que daba un número de reclamos de 33.1 por cada 10.000 afiliados. Saltaron las quejas antes de ser intervenida la Nueva EPS, a después de estar intervenida, a después de ser administrada absolutamente por el gobierno de Gustavo Petro. Miremos el otro caso, Sanitas. ¿Cuántas quejas tenía Sanitas en marzo antes de ser intervenida? 14.367, 24.7 por cada 10.000 afiliados. ¿Cuántas tuvo en mayo, 2 meses luego de ser intervenida? Pues tuvo Sanitas 18.050, 31.3 quejas o reclamos por cada 1.000 afiliados, casi 4.000 quejas adicionales o reclamos adicionales. ¿De qué nos están hablando? No hay tal mejora en la calidad de atención producto de la intervención de los políticos en las EPS privadas. Lo que hay es un claro deterioro, tanto en niveles agregados en todo el sistema, como cuando uno va a ver a escala particular, EPS por EPS. ¿De qué nos hablarán los defensores del gobierno cuando ven una supuesta mejora a partir de las intervenciones? Lo que hay es un deterioro que se va a agudizar cada vez más
en la medida en que el Estado adquiera el monopolio de la administración de los riesgos en salud, en la medida en que se destruya el sistema que permitía que el sector privado participara en la cobertura de esos riesgos, en la medida en que el aseguramiento se acabe y por lo tanto se acaben los incentivos para controlar los costos. Aquí esto no es a favor de los pacientes, eso es un engaño, eso es una forma de timarnos. Lo que es una operación a favor de la clase política que hoy controla el Estado, que necesita esos recursos porque son rentables electoralmente y porque los van a instrumentar electoralmente, pero sin ninguna duda. Más capital, más control, manejado por un grupo de burócratas contrario a beneficiar a los pacientes. Ya lo vemos en los números del propio gobierno de Gustavo Petro. Esos pacientes hoy están peor que antes y mañana, si seguimos por esta ruta, estarán peor que hoy.